Seguimos en Cambio y Posibilidad, capitalizar las ideas, comprender las emociones y encauzar las acciones. Muy bien, queridos amigos, como les decía, estamos con Robert Parrado. Hola Robert, encantado de... Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. De gusto estar en esta casa. Hemos leído últimamente, las últimas semanas has tenido bastante presencia con temas tan importantes en los medios. Te vimos en la televisión, te vimos en la prensa, y de los planteos tan interesantes de tus posturas fue que surgió para nosotros, a este hombre tenemos que tenerlo en la radio, aunque sea un rato. Bueno, es un gusto y una alegría enorme poder compartir con ustedes lo que sería un pequeño espacio de reflexión. Vos sabés que yo venía para la radio y te estaba recordando cuando tuvimos la entrevista previa para este encuentro, y me acordaba también de un periodista, de Jorge Ruin, que más de un oyente lo debe ubicar. No fue una de mis primeras notas, pero es una de las notas que recuerdo con más cariño. Me invitó a Sarandí. Me acuerdo que me llamó, y bueno, es público y notorio que estuve 31 años en el Ministerio del Interior, ¿no? Hasta el 30 de abril pasado. Y en ese entonces, obviamente, estaba la fuerza policial activo. Entonces yo le digo, bueno, con mucho gusto de todo lo que hago, yo voy y converso contigo, pero desde el Ministerio del Interior no, porque bueno, por cuestiones obvias, digo, las reglas que uno debe respetar. Fue sentarme a la mesa con él, y la primera pregunta que me hace es: ¿tú sos policía? Fue una mirada media rara al principio, porque lo miré como diciendo, pero no habíamos pactado otra cosa, pero fue la nota más bonita de toda mi carrera, porque tuve la oportunidad de estar con él como 2 horas y media al aire. Era un programa que iba desde cerca de la medianoche, como hasta las 2 de la mañana, donde en realidad contás un poco lo que haces. Me preguntó sobre mí, sobre mi vida, sobre mi historia, sobre por qué uno hace determinadas cosas y las vive de determinada manera, y yo decía, qué bueno es poder hablar de un montón de cosas importantes, pero a su vez hablarlas desde vos mismo. Y eso te da como una libertad y una forma de manejarlo. Realmente me fui re feliz, re contento, y es como que tengo muy atesorado ese recuerdo. Y bueno, contigo hoy justamente se dio algo que fue como un puente. Digo, la conversación que tuvimos, tu voluntad de transmitir lo bueno, lo positivo, todo aquello que a veces parece tan difícil, y sin embargo es lo más sencillo, y lamentablemente es lo que cuesta más. Uno construye algo, y hoy ponía, me acuerdo en el Facebook, encontré algo escrito en el año 88 y decía que para hacer grandes cosas son un conjunto de obras menores. Lo difícil justamente es hacerlo sencillo. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, hay mucho detrás de esto, ¿no? Y me motivó mucho cuando me lo dijiste. Te hice este puente a 10 o 12 años atrás, y incluso esto escrito del 88, fueron como 3 cositas que se tocaron y se unieron, que te dan ese rinconcito de felicidad que a veces uno tiene dentro de tanto trabajo que te acerca en este circo de la vida, que es como, algunos tenemos un sillón de privilegio, vemos las cosas como en tercera dimensión, lo bueno, lo malo, lo regular. Y mi hija, la que tiene 18, Valentina, cuando estaba en la escuela, la maestra le preguntó, ¿qué trabaja tu papá? Y me acuerdo que le contestó, de todo lo que sale en el informativo. O sea, si será difícil a veces, y hay que tener apoyo, y gente como ustedes, en definitiva. Porque realmente, la verdad que me sorprendió cuando me lo contó y me lo dijo la maestra, porque es un poco cómo te ven, de repente metido en grandes líos, que a veces se ve, grandes líos porque en realidad son grandes problemas que tiene la sociedad, pero que detrás de eso hay un montón de cosas que de repente no se hablan, no se dicen, que pasan como en silencio, que tienen que ver con el sufrimiento de la gente, con historias no contadas, con historias que no se pueden contar, con situaciones que empiezan a quedar como en el olvido, con frustraciones, con renuncias, con un montón de reglas que a veces aceptamos porque obviamente defendemos y con mucho ahínco un Estado democrático, republicano, pero que a veces vos te sentís como no en la minoría de la minoría, para poder decir determinadas cosas. Y bueno, todo a su tiempo, las canas, los años, la libertad que te da estar fuera ya de un sistema que de alguna manera limita no la libertad de expresión y de pensamiento, sino las reglas con las cuales te tenés que manejar.
Hoy por hoy uno tiene la libertad plena, con la experiencia acumulada, como para poder contar y ser lo que uno quiere ser, simplemente eso. Que no es poco. Que no es poco, yo quiera que sea mucho más y por mucho tiempo, ¿no? Pues ojalá que esta entrevista se aproxime un poco a aquella en tu percepción y en tu sentir, a aquella entrevista tan recordada por ti, que dentro de 12 años puedas acordarte de Pero nosotros. claro que sí, ya desde el pique te digo que sí, porque vine con mucho cariño. Desde el pique, te agradezco muchísimo. No. Sí, de mi parte también ha habido una muy linda sintonía hacia ti, tanto ya cuando te vimos, bueno, te vio Andrea en la televisión, me comentó, después yo te vi en la prensa. ¿Y qué está pasando, querido Robert Parrado, para que la sensación de miedo, de rabia, de vulnerabilidad, incluso hasta parece que odio, se está instalando tan peligrosamente en el estado emocional de los ciudadanos? ¿Qué está pasando para que niños y adolescentes tengan comportamientos casi depredadores, como el de esa cuadrilla de unos 15 niños que asaltaron el autobús a principios de esta semana aquí en Montevideo? Si somos un poquito perspicaces desde es mi punto de vista en la observación, yo creo que vemos desde hace algunos años que se está estimulando y desde los países que dirigen el mundo, lo que se llama, o ellos llaman, política de la identidad, con la intención de crear una atmósfera favorable para las hostilidades intergrupales. La intención es que, es mi interpretación, es que los individuos se identifiquen fuertemente como pertenecientes a un subgrupo étnico, generacional, sexual, lingüístico, racial, religioso, incluso profesional, en detrimento de sentirse vecino, ciudadano y mucho menos parte de la raza humana. Yo esto lo he vivido en Europa muy claramente, o sea, estoy hablando de cosas que he visto en enfrentamientos diseñados de alguna manera, que ya podemos hablar luego entre colectivos diferentes, como SER en una época fue intensa entre las farmacias y las tiendas de hierbas, que vendían hierbas. Y fue un enfrentamiento serio, generaron. Había un interés de fondo, ¿no? Sí, había cosas. Cada persona debe sentirse primero miembro de un grupo, esta sería la intencionalidad, y solo de forma muy secundaria miembro de la comunidad. El mundo contemporáneo ofrece numerosos ejemplos de diferencias dudosas a las que se ha hecho salir así a la superficie, fomentando odios intergrupales duraderos y conflictos continuos. A mí me tocó vivirlo como observador, además, en la destrucción de la antigua Yugoslavia. Como observador, posteriormente, no cuando se iniciaron los conflictos, pero posteriormente como observador internacional de la antigua Yugoslavia. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Desde mi punto de vista nos están timando. No debemos de entrar al trapo, como dicen los españoles. Miremos más allá de la realidad inmediata, por más cruda que se presente, y no nos enfrentemos entre nosotros, los ciudadanos. Somos seres humanos muy valiosos, estamos diseñados para la empatía, para la colaboración y el entendimiento. Queremos y podemos vivir en armonía, depende de nosotros, los ciudadanos. Y no perdamos de vista que los ciudadanos tenemos intereses, necesidades, sueños y esperanzas comunes, y que es un muy buen negocio vivir en paz y en armonía. Estimado Robert, perdona esta pregunta tan larga, compuesta de tantas preguntas, pero la considero interesante, y nuestro micrófono y los oyentes están enteramente a tu disposición para reflexionar sobre Ya, el tema, bueno, es muy vasto, es muy complejo, pero es interesante analizar muchas cosas. Yo creo que hoy por hoy una de las particularidades que se está dando, que ya está instalada, y no escapa a nadie, no escapa a la izquierda, la derecha, el arriba, el abajo, el amarillo, el negro, el azul, por una sencilla razón, porque de alguna manera estamos asistiendo en los últimos tiempos a mensajes muy claros que oponen cosas. Habitualmente no se tienden puentes. Si pensamos y vamos a poner un ejemplo concreto, la baja imputabilidad.
es un tema que está en el tapete en los últimos tiempos. Alguien me decía, bueno, pero no se soluciona nada técnicamente. Digo, no, probablemente no, quizás con 16 años, una cárcel aparte, podría haber un determinado criterio de control sobre las fugas de otra manera, podría hacerlo el INAU de alguna manera como lo está haciendo, pero no son las reglas de la democracia, no hay un artículo constitucional que dice que se puede contar firmas, que se puede hacer, bueno, son reglas que están allí. Ahora, si uno lo mira políticamente, y bueno, una de las partes va a decir, lo que pasa es que está haciendo una movida re interesante de determinado sector, que puede capitalizarla en votos y ser parte de un discurso por allá por mediados de 2013 en adelante. Sí, puede ser, pero también hubo para el otro lado, históricamente. Entonces uno dice, bueno, son las reglas del juego, lo que hay que tener claro es si esa solución va a ser buena. Pero también no nos olvidemos que hubo leyes de seguridad ciudadana históricas que fueron agravando penas, penando las tentativas, modificaciones sobre la marcha, cuestiones que por allí fueron logrando de alguna manera que tengas más gente presa. Dificultades sociales no solucionadas, no solo de un partido, hablemos de 10 o 15 o 20 años quizás, que fueron construyendo esta realidad, porque claro, el gobierno actual ya está dentro de la discusión y la maquinita a picar carne que es estar en el poder, ¿no? Entonces uno dice, bueno, las soluciones tienen que llegar, pero ¿qué pasa? También hay aprendizajes. En el caso de la izquierda en Uruguay, el gobierno pasado fue obviamente pavada de aprendizaje, llegar al poder. Pero después un relevo en el gobierno, que se supone que es el mismo partido, pero hubo cambios y una modificación muy importante. ¿Y por qué traje esto de la edad de imputabilidad? Porque creo que es un gran tema. Los jóvenes que no, si analizamos eso, ¿no? Los jóvenes que no delinquen, no van a tener dificultades con esta norma, suponiendo que además se apruebe en el plebiscito, porque que se junte la firma no quiere decir que se apruebe después. Puede haber servido como presión para el gobierno también, para que tomara determinadas medidas, como tomó también. Pero más allá de eso, uno dice, bueno, un código lindo, que quizás, por ajustarse tanto a las normas internacionales, y no quiere decir que esté mal, pero también hay que la identidad mantenerla, y capaz que para Uruguay era otra la realidad que teníamos que haber abordado. Bueno, será tema para otro debate. Pero en definitiva, cuando hablamos de seguridad tenés la cabeza política, que es juez y parte. La seguridad está en el Ministerio del Interior, el ministerio más político del Estado. Para cualquier gobierno, históricamente. Sí. Y en cualquier sociedad. Y en cualquier sociedad. Debería ser quizás un ministerio que no definiera cuestiones políticas, sino que trabajara en materia de seguridad e intentara trascender los 5 años. Que es imposible en Uruguay. Pero imposible además, ni siquiera son 5 años, se transforman en 3 y medio, que es más o menos la cuña donde pudieron con fuerza hacer determinadas cosas. Porque también sobre el final de un gobierno se tiende, aunque parezca políticamente incorrecto, se tiende a generar soluciones que tienden a tratar de mantener el poder, de que no vaya a pasar nada extraordinario que implique pérdida de votos. Y la cercanía de las elecciones. La cercanía de las elecciones, obviamente. Entonces uno tiene que empezar a mirarse desde otro lugar. ¿Hay plata para hacer determinadas cosas? Sí. ¿Hay voluntad política para hacer determinadas cosas? Sí. ¿Las fuerzas policiales están en sintonía como para hacer esos cambios? Sí. ¿Qué pretendemos? Y ahí traigo un proyecto del hoy fallecido ex diputado Daniel Díaz Maynar, que